En esta Eucaristía pedimos por el eterno descanso de Manuel Fernández Hernández, también de Ángel Otón. Suplicamos por el descanso eterno de Rodrigo Vargas Galán. Él es tío mío en Yopal, Casanare, Colombia. Suplico al Señor para que le dé en estos momentos fortaleza a cada uno de sus hijos, para que el Señor infunda en ellos esperanza y consuelo para salir adelante ante este momento dolorosísimo por la pérdida de mi tío. Pedimos por el eterno descanso de Francisco Álvarez Vaca, tío de nuestra hermana Naichía, que lamentablemente perdió la batalla con el COVID-19, pero ganó su alma para la vida eterna. Estemos seguros y tengamos esa fe de que Dios saldrá a su encuentro. Un saludo de solidaridad a su familia en Cusco, Perú. En unos momenticos vamos a dar inicio a esta Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un fuerte abrazo para todos, hermanos y hermanas, que nos escucháis desde distintos lugares. Seguramente el mayor es Latinoamérica, por obvias razones. Estamos todos encerrados en casa todavía por causa de las pandemias, aquí en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en fin, en Ecuador. Estamos todos encerrados todavía y por tanto pues seguramente es para vosotros más directamente la misa, porque en Europa pues están ya todos por la calle, entonces seguramente tienen la posibilidad de ir directamente a las iglesias a acercarse a la Eucaristía. Pues un abrazo entrañable para todos y aprovechemos esta Santa Misa, este momento que Cristo nos otorga, es una gracia, y meditemos sobre eso que llamamos nuestros pecados. A veces los pecados los vemos muy rápidamente, pero todo ese campo que hay de cultivo ahí, ¿qué es lo que produce de alguna manera nuestras faltas, ¿no? Pues eso ahí habría que trabajar. Bien, pues aprovechemos esta ocasión para meditar sobre esas otras cosas que a veces ni siquiera confesamos en el confesionario. No sé, se acaba el agua en la mesa y nadie se levanta, todos esperan que lo haga otro, por decir algo. Hay una serie de omisiones, lo decimos en el acto de contrición aquí en la misa, y es que ahí no solo son los pecados, sino las omisiones. Esa cantidad de cosas, de actos que tendríamos que hacer, de amor que tendríamos que poner, y no lo ponemos por cobardía, por miedo, por 10.000 cosas, ¿no? Entonces, aprovechemos esta ocasión para revisarnos bien sobre estos otros aspectos que están en el campo de la venialidad, si se quiere, pero que hacen la vida difícil y a veces imposible a los que están al lado de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Santo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo diciendo: abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Abre tus manos, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión con todas sus criaturas. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vayan a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denle de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo narra esta primera multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 14 y en el 15 la segunda multiplicación, siempre de San Mateo. En las dos situaciones la gente que le rodea e incluso acosa a Cristo. Cuando él lo que necesita es realmente un lugar solitario, tranquilo y apartado, pues le acaban de dar la noticia de la muerte, el martirio de su primo Juan el Bautista. Dice el Evangelio que cuando él sabe esta noticia, se retiró a un lugar apartado. Y seguramente pues necesitaba orar, meditar. Yo diría vivir un poco ese duelo de alguien que él amó tanto y que además era el precursor. Había sido enviado para preparar el camino a Cristo. Y él fue el que bautizó a Cristo, él no quería hacerlo. Decía que no era digno, pero lo hizo. Cristo le dijo: deja que hagamos toda justicia, que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Cristo se adaptó siempre a todo. Llama la atención, imaginaos por un momento, a mí me ha sucedido, que cuando empecé en la institución los primeros años, pues no teníamos todavía iglesia, éramos pues unos cuantos que estábamos pensando al lado del fundador, pues de primero escucharle a ver qué es lo que quería y seguirle para la fundación, que hoy son las misioneras y los misioneros siguientes. Hoy ya son una institución aprobada por la iglesia, pero entonces estábamos empezando, éramos un movimiento. Y no tenía tiempo, porque yo trabajaba en farmacia en ese momento, no tenía tiempo para hacer la oración con la comunidad y me quedaba solo. Bueno, me iba por la noche a pasear por Doctor Esquerdo, me lo acuerdo muy bien, en Madrid, y ahí hacía la oración. Y pues iba orando dentro de mí. Claro, ahí, ustedes saben que en Madrid está la costumbre de lavar las calles por la noche. Y había un grupo de personas que iban con estos camiones lavando y como me veían toda la noche pasar por allí, me gritaban desde lejos: ¡ay, bohemio! ¿Dónde vas? Bueno, algunas veces me paré con ellos y hablé. Alguno podría haber dicho: hombre, si estás haciendo oración, pues déjalos, que ellos laven las calles, tú sigue adelante. Y me pasaba, y después el fundador me lo confirmó un día hablando con él, lo mismo que le pasa a Cristo aquí. Decía el fundador: convierte en oración. La caridad es más importante, las personas son más importantes, siempre lo serán. Por tanto, si alguien interrumpe tu oración, por las razones que sean, él no puede saber lo que tú estás haciendo, sigue haciendo oración con él. Es como si realmente lo que vayas a decirle
es realmente fruto de esa oración que estás viviendo. Y aquí Cristo, a mí fui a buscar en el Evangelio entonces un poco dónde estaba, y efectivamente lo encontré aquí. Y es que en un momento en que uno necesita silencio, porque acaban de decirte, imagínense que uno de ustedes recibe la noticia de que le acaban de matar, pues eso, a un primo hermano, que era el caso de esto, y uno pues claro, y se siente pues perturbado, conturbado, y seguramente se meterá en alguna habitación, si es que hay una capilla al lado de allí, se pondrá a rezar, meditará. Cristo buscaba eso, dice el Evangelio, que buscaba, dice aquí, dice el Evangelio que dice que se alejó él en una barca a un lugar desierto, dice en la primera línea del Evangelio, y es que seguramente tenía necesidad de esa oración, de esa meditación, y ese hermano a lo mejor a los recuerdos, yo lo haría, si había sido alguien tan importante y enviado por el Padre para una misión tan grande. Él llegó a decir que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer en este mundo. Bueno, esta muchedumbre está tan interesada en escucharle, en pasar el tiempo con él, que no les ha importado darse una buena caminata, porque ellos tuvieron que bordear todo el lago para llegar donde él estaba. Él vino en la barca, pero ellos vinieron caminando. Dice el apóstol que llevan ya 3 días con él, pero no les preocupa el reloj, ni el estómago, ni el alejarse de sus casas. Se habían alejado muchísimo. Se han olvidado de sus propias necesidades y urgencias. Hacía 3 días que estaban con él. Se nutrían de sus palabras. Se cumplen aquí las palabras de Cristo en la primera tentación en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta muchedumbre se nutrían de su palabra hasta el punto, quién sabe, me hubiera gustado estar ahí, ser uno de ellos, para entender qué es lo que les decía y cómo se lo decía. Cristo no tenía palabras vacías, nosotros las tenemos muchas veces. Esas palabras llenas de vida, pero de vida eterna, que tocando el corazón lo movían. San Pedro se emocionó y le dijo: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué pasaba con el corazón de esta gente? Que se olvidaban incluso de las cosas más elementales. Pero cuando pareciera que Cristo se iba a centrar solo en esto de también se nutren de la palabra que sale de la boca de Dios, lo sorprende gratamente, porque Cristo sí que cae en la cuenta de estas necesidades y se ocupa de ellas. No es un predicador por profesión, como tantos hay hoy. No se limita a llenar la cabeza de discursos y de palabras como hacen los políticos, que generalmente todo lo resuelven desde sus poltronas con los bolsillos bien llenos. Nunca bajan a terreno, nunca saben en carne propia lo que sufren aquellos mismos que los han votado. Para Cristo primero están las personas y sus necesidades, y empieza por atender a los enfermos primero, y después les entrega el pan. Seguro que les supo ese trozo de pan mucho mejor, porque primero les había quitado el dolor. Dice textualmente el Evangelio: al desembarcar vio mucha gente y sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Mateo 14:14. Aquí, a mí me pasó cuando llegué a Chile, que me nombraron párroco de la parroquia de San Norberto, en Santiago, que entonces, hace 22, 23 años, estábamos en periferia. Ahora ya se ha quedado todo eso dentro de la ciudad, pero entonces había mucha gente pobre, ¿no? Y era tan pobre alguna de ellas que eran de mi parroquia, que me tocaba ir a verlos. Y yo dije: Señor, hay que dar de comer a esta gente. Un poco lo que le pasaba a estos apóstoles, pero no tengo nada más que 2 pescados o 2 panes y 5 pescados, en fin, como lo queráis ver. Y bueno, en estas cosas que uno lleva este problema a la oración una y otra vez, a ver qué es lo que Cristo te dice. Y una tarde, una noche en oración me dice: mira, si les das pan, les va a resultar muy amargo si no les quitas antes el dolor. Y yo dije: pues claro, es verdad. Así que
en la Facultad de Medicina, empecé a hablar yo trabajaba entonces en la Facultad de Medicina de la Católica de Chile, empecé a hablar con los amigos. Yo recuerdo amigos como nos estaba en aquel momento el doctor Rosso de rector, que no pudo venir él nunca a hacer, porque imposible, un rector de una universidad, en aquel momento no era rector todavía, era decano de la Facultad de Medicina, pero sí que un grupo de profesores decidieron venir y él nunca se lo impidió, al revés, facilitó todo esto. Y vinieron un grupo grande de médicos y empezamos a quitar el dolor e inmediatamente después con el alcalde de Macul, Sergio Puyol, pues que él nos colaboró mucho y aparte de la medicina se pudo también darles un trozo de pan más tarde, y efectivamente lo hicimos en muchas ocasiones, hasta el punto de que en la salida de la misa de las parroquias les teníamos un buen vino navegado con algunas empanadas casi siempre para que tuvieran algo de comer y de beber y no se fueran con el estómago vacío a casa. Pero seguro que aquello que les dábamos allí ya les sabía mejor, porque el dolor se lo habíamos de alguna manera quitado antes. Pues Cristo aquí dice esto, que primero curó a los enfermos y después, claro, espera a ver la reacción de los apóstoles. Y la reacción de los apóstoles, pues es que, Señor, que el lugar que esto está descampado, que aquí no habría nada que comer, que los pueblos están lejanos, y entonces dice, bueno, pues despídeles, que se vayan a comprar a los pueblos. Pero claro, ahí, se vayan a comprar a los pueblos, yo imagino que el que tiene dinero llegará antes al pan, el que no lo tenía nunca lo habría llegado tampoco. Y Cristo le dice, no, dadles vosotros de comer. Vamos a ver, antes de entrar en este tema, dadle vosotros de comer, que es ahí donde he centrado el tema de la homilía de hoy. Cristo está cansado y podemos dar por supuesto que también está triste e impactado porque acaban de matar a Juan el Bautista. Y pretendía estar a solas con sus amigos más íntimos para comprender, interpretar y dejarse cuestionar por lo que ha pasado. Jesús profundiza en las cosas, en los acontecimientos. No se limita al chismorreo de la noticia, a quejarse contra Herodes, a hacer un acto público de condena. Se pregunta qué significa aquello, cómo le afecta, cuál debe ser su reacción. Y no le costará darse cuenta de que a partir de ahora el centro de atención y de acoso va a ser él, no Juan el Bautista. Si antes le persiguieron a Juan, ahora lo harán con él. Sin embargo, su cansancio, su tristeza, su necesidad de reflexionar y estar un poco a solas no le impide darse cuenta de la necesidad de la gente. Sentir compasión, dice el Evangelio, hacer algo por ella. No dice, Cristo hace. La palabra que ha elegido Mateo no es ni lástima ni pena, es compasión. Compasión en latín significa sufrir con, estar con ellos, buscar una solución con ellos, actuar. Es la misma palabra que había usado antes en una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos. Los discípulos que andaban también escuchando a Jesús se dan cuenta de que se ha hecho tarde y del hambre de la gente. Seguramente también ellos están deseando que les dejen tranquilos y le piden a Jesús que termine ya la actividad. Ya se ve que no se enteran demasiado de lo que Jesús quiere transmitir con sus acciones y palabras. Así lo expone el Evangelio de hoy. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les responde: no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Los criterios de los discípulos no son los criterios de Cristo, como los criterios de la sociedad en general, y su modo de resolver los problemas no son exactamente los criterios de los cristianos, o deberían ser distintos. Unos conjugan los verbos despedir, que es echar, quitar de la vista, reducir personal, optimizar, devolver a sus países, y comprar, que se apañe cada uno con lo que tiene, que cada cual se busque la vida. No hay para todos, entonces, es decir, no se puede hacer nada. No queremos compartir primero los de casa, los del país y después veremos. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Pero Cristo nos habla continuamente de comunión, de compartir, de fraternidad, de construir comunidad,
de ponerse al lado de los débiles, enfermos y necesitados. Si les echamos, si les decimos que se vayan a comprarse, el dinero lo primero que hace es establecer diferencias entre quien tiene y quien no tiene, quien tiene más y quien tiene menos. Si pensamos que no es problema nuestro, es que no nos hemos enterado de nada de lo que Cristo ofrece y pretende de nosotros. Entonces Cristo me pregunta, por ejemplo, a mí, Ángel, me llamo Ángel, ¿qué tienes para dar de comer a esta multitud? Y yo le respondo, apenas 5 panes y 2 peces. Y él me dice, ponlos en mis manos. Yo los voy a bendecir. Y con la bendición mía y de mi Padre verás que damos de comer a todos. Y así fue. ¿Cuál es la lección? Que el pan que comemos cada día es el que suplicamos en el Padre nuestro. Es producto de esa multiplicación que hace constantemente. Porque Él es eterno, es vida eterna, y la eternidad no tiene tiempo. La multiplicación que hizo entonces la sigue haciendo hoy en el modo que ésta le exige, a esta sociedad o a la otra, a esta familia o a la otra, pero nos sigue diciendo, el pan de cada día, ese que suplicáis en el Padre nuestro, os lo da mi Padre. Y eso es algo que tendríamos que reconocer primero. Los apóstoles estaban preocupados por eso, y les dijo, a vosotros que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, os daré el 100 por 1 lo que habéis dejado y la vida eterna. Si me preguntara a mí, si cuando me mandó a evangelizar me faltó algo alguna vez, yo con toda honestidad le tendría que decir, nunca, Señor, me faltó nada. Siempre me sobró algo. Recuerdo que cuando me mandaron a Santander la primera vez, tendría 24 años, como superior de allá, de Santander, y me mandaron con una maleta, bueno, la mía, medio vacía, y con 25 pesetas, me acuerdo, porque no teníamos más. Estábamos empezando a fundar y no había dinero. Bueno, la cantidad de milagros que Dios tuvo que hacer conmigo en Santander, no os lo voy a contar ahora, pero serían para escribir un libro. ¿Y por qué? Porque cuando vivimos al límite por amor de Cristo, ¿qué es lo que le pasa a esta muchedumbre? Que vive al límite. Hay 3 días que no come, 3 días que están con Él, nutriéndose de su palabra. Cuando vivimos al límite, Dios se manifiesta. Y ahí vemos objetivamente a Dios caminando delante de nosotros y vemos un montón de milagros que los hace gratuitamente y objetivamente para que entendamos que Él está con nosotros, que camina con nosotros todo el día. No lo logramos ver muchas veces. Dice Cristo, ¿no ves los pajarillos que no siembran ni siegan? ¿Y cómo vuestro Padre Celestial los nutre? ¿Y no veis los lirios del campo que no tejen ni hilan? ¿Y ni Salomón se vistió como uno de ellos? Pues si el Padre viste así a la hierba del campo, ¿qué no hará por vosotros? Todos vuestros cabellos, los cabellos de vuestra cabeza están contados. Que pongamos a disposición nuestros pocos para compartir. Cuando Cristo levanta los ojos al cielo y pronuncia la bendición como en la Eucaristía, no está haciendo un gesto mágico, está reconociendo que los alimentos son de Dios y por lo tanto son de todos y están para ser compartidos y repartidos, de modo que todos queden satisfechos y no se desperdicie nada. Recogieron de las sobras 12 canastos llenos, dice el Evangelio. No es muy difícil partir de esta reflexión para volver nuestra mirada a lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestras comunidades por culpa de esta pandemia. Soledad, hambre, paro, abusos, injusticia, explotación. Para preguntarnos serenamente y seriamente lo que nos pide Cristo como cristianos, como comunidades, como iglesia. No hacerlo así supondría desvirtuar el Evangelio y hacerlo increíble para las gentes de hoy, y sería falsear la misma Eucaristía. Muchas gracias por vuestra paciencia.
Hagamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijamos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y nuestras necesidades, sino por todo el pueblo, para que el pueblo cristiano goce con la abundancia de la bondad divina. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor que colme de dones espirituales a todos los que están apartados de la fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Porque todos los que gobiernan las naciones, y sobre todo en este momento tan particular de la pandemia, que elijan siempre la acción justa, esa que va siempre a salvar a las personas en primer lugar, y experimenten en todo esto la fortaleza del Señor, te rogamos, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor que otorgue el buen tiempo y los frutos abundantes de la tierra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nuestros hermanos que no han podido participar de esta celebración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos nosotros que imploramos la misericordia del Padre obtengamos la clemencia del Salvador, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo, cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Ignacio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, hoy en modo particular, por el eterno descanso de nuestros hermanos Rodrigo Vargas Galán, Manuel Fernández Hernández y Ángel Otón. También te pedimos, en modo muy particular, por nuestro hermano Francisco Álvarez Vaca, que es tío de nuestra hermana Anaísia y que en este momento se encuentra afectado por el COVID-19. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos la paz de corazón, visto que no podemos darnos la mano ni de cualquier otro modo. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tanto ergo sacramentum vener cernui, et antiquum documentum nocet ad ritui, prestetire subnementum sensum procedenti a utroque comparsit laudatio. Amen. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos haciendo un momento de oración en silencio por estos hermanos que han fallecido. Recientemente, incluso hoy, ha fallecido Ángel Otón, que es el hermano de una misionera nuestra, la superiora provincial de Chile. Nos unimos en este momento a su dolor. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, vuestras familias y con ustedes quede para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh, perdón, le he robado el oficio al diácono hoy. Bueno, un saludo muy entrañable de parte de Luis, el diácono que está aquí a la derecha. De parte mía, en este momento somos los que normalmente concelebramos aquí, en esta misa que os enviamos. Un abrazo muy entrañable para todos y que sepáis que oramos aquí en este monasterio a los pies de la Virgen María para que Dios os libre a todos de la enfermedad y sobre todo que ponga también consuelo en aquellos casos en los que ya algunos están partiendo y incluso con la desgracia de que no se puede muchas veces ni ir al cementerio a llorar, a velar por el propio ser querido. Es una situación bien difícil esta en la que se nos está poniendo y a prueba.
Y es aquí, en este momento, que nuestra fe tiene que salir a flote y saber que por encima de estas pequeñas cosas, que son pequeñas y son grandes para nuestro corazón, pero que al final, por encima de todo eso está Él, y que Él pues premiará a todos los que salen de este mundo. Yo estoy convencido de que los tiene a todos en el cielo. Así es que con esta esperanza me despido de todos ustedes. Un feliz domingo a todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.